ver qué les parece. ¿La pregunta la puede repetir, ingeniero? Ya, les decía que les parece, si han visto el video, en 18 minutos ha estructurado un ejemplo con varios parámetros, como que hay que trabajarlos, evidentemente, pero ¿qué les ha parecido? ¿Cómo les parece que puede ayudar un buen uso de la inteligencia artificial? En mi caso, creo que me ayuda mucho más que todo en ordenar mis ideas. Yo le doy los datos que he investigado, le digo, quisiera que me ayudes pensando, sí, como decía al comienzo, pensando que soy un consultor en tal área, tengo los siguientes datos, intenta organizármelo. Entonces me lo organiza y me dice que incluso qué me está faltando. Y de eso ya vuelvo a enfocarme y voy alimentando mi proyecto completo, no solo la investigación de mercado, yo voy por partes, así la parte técnica, la parte económica, me da fórmulas, me sugiere cómo armar en Excel las fórmulas también cuando no las sé. Exacto, es decir, más allá de decirle que usted es una consultora, dígale, actúe usted a la inteligencia artificial como un consultor experto en tal cosa. Entonces ya se acomoda y se coloca a un nivel de que le está pidiendo y le lanza. No se olviden que la inteligencia artificial tiene no solamente una respuesta que va saliendo, hay posibilidades de encontrar esa información, pero en distintos formatos, en otro tipo de redacción. En fin, es cuestión de un poquito hacer el ejercicio y ver. Por ejemplo, que si yo describa el proceso o la ingeniería del proyecto de este proceso, ¿no? O sea, producción de chocolates, no sé qué alguien dijo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso de producción? Indique la maquinaria requerida y le va a salir todo lo que es un proceso de fabricación de chocolate, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo que ustedes tienen, que ya tienen un proyecto, échenle una sacudida con la inteligencia artificial y de repente hay cosas bien interesantes, más actualizadas y que no consideraban en su proyecto. De repente lo pueden adornar un poquitín, ¿no es cierto? O sea, por eso me ha parecido interesante que una herramienta que va a estar cada vez más presente en la vida profesional de todos nosotros, la empiecen a utilizar. Y hay un montón, ¿no? O sea, el ChatGPT o el Gemini es la inteligencia artificial de Google, es Gemini. Nos pueden entrar en Gemini y les va a decir, es la inteligencia artificial de Google. Y hay otras, ¿no? Hay varias. Entonces, la que más cómoda se sientan ustedes, pues adelante, utilícenla. Eso me parece muy importante. A ver, ¿alguna otra opinión del video? ¿Qué les ha parecido? ¿Han visto o no han visto? Buenas tardes, ingeniero. Creo que es importante la parte del criterio, porque como decía en el video, o sea, lo que nos ponen, todos los pasos y todo son de manera general. Entonces, mientras más específicos podamos ser, y sobre todo si podemos manejar un criterio en base también a la experiencia que tengamos, eso nos va a ayudar a que esos pasos, como dijo la compañera, sean mucho más específicos y nos ayuden a tomar mejores decisiones en el sentido de, por ejemplo, el proyecto y el estudio de mercado. Y me pareció interesante cómo presentaba sobre todo las tablas. Yo nunca había visto que presente de esa manera y la verdad que sí, concuerdo que se ve más organizado, hasta da más ganas de leerlo por comentar algo más. Eso, de mi parte. Exacto, y además que hay un nivel de redacción que inclusive ustedes tienen que ir tomando nota. Cuando uno hace un informe, generalmente hay que describir una tabla o describir una máquina o describir una foto, no sé. Esta es una recomendación para la redacción de informes. Nunca utilicen en primera persona singular o
plural, ¿no es cierto? Me parece que, digamos, no le parece nada, es tal tabla muestra tales datos, ¿no? O nosotros pensamos que nadie piensa en los informes. La información indicada en el cuadro tanto señala que es en tercera persona neutra. Eso tengan cuidado y ustedes van a ver, sobre todo en la parte de redacción de informes, de reportes, de proyectos y demás, eviten utilizar, en mi opinión, yo pienso que usted no tiene que pensar nada, es un informe y está presentando información que es verificable, es concreta, etc. Entonces, hay maneras de escribir, de describir y de tal manera que sea una lectura técnica, ¿no es cierto? No están contando nada, o sea, nada de eso. Tengan cuidado, es una recomendación de aquí en adelante, tengan que tener en los informes una manera de expresar técnicamente cómo están describiendo la información que han procesado, ¿ya? Esa es una de las recomendaciones. Otra, por ejemplo, me ha parecido interesante, le llama el análisis DOFA, ¿no? Pero nosotros generalmente lo conocemos como el análisis FODA, que no es con J, es con F, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que ir viendo que es el FODA es un análisis de planificación estratégica, que si nos da tiempo en algún momento lo vamos a ver con calma y si no, quizás en otro módulo lo van a ver también. Antes de seguir avanzando en la siguiente parte, quisiera preguntarles, esto lo pongo en consideración suya, a mí me gustaría pasar clases el día sábado 23, que no solamente es Día del Mar, sino es del Día del Censo. Pero me gustaría aprovechar con ustedes que nadie puede salir de su casa para empezar, ¿no es cierto? O sea, que no se trata de irse a festejar, no hay nada que festejar. El censo es quedarse en casa hasta que lleguen los del censo. Y si llegan los del censo antes de nuestra clase, pues en todo caso ustedes ya tienen todo el tiempo como para pasar una clase de las que queremos avanzar. Quería proponerles si el sábado 23 nos podemos ver a las 16 horas. ¿Qué opinan? Buenas noches. En mi caso, yo soy supervisora, entonces yo no voy a poder asistir a la clase. Ya, es un caso. Entonces, con esa salvedad, usted tiene una obligación civil y cívica que cumplir, entonces no va a haber ningún problema. Vamos a grabar íntegramente la clase como para que usted la pueda ver después. Sí, Rocío. Podría sugerir después de las 5, yo tengo que dar una charla igual virtual a los bomberos sobre atmósferas explosivas de 2 a 4. Ya, es una sugerencia que me parece razonable, la podemos pasar a las 17 horas. Quizás inclusive nuestra colega supervisora ya ha terminado, pero no creo. En todo caso, a las 17 horas, ¿qué les parece, jóvenes? Sí, ingeniero. En ¿Sí? mi caso, yo igual voy a participar como censadora y en caso de que me pueda liberar antes de las 5, yo estoy dispuesta a entrar a la clase, no hay ningún problema. Y dígame, ¿cuántas papeletas o cuántos hogares tiene que censar, María Luisa? Recién esta semana nos van a decir. Ya, Buenas noches, ingeniero. Sí. Igual estoy de censista voluntaria y tenemos un aproximado entre 10 a 15 viviendas, digamos, en grandes rasgos, pero aún está por definirse esta semana. Ya. En todo caso, si ustedes creo que empiezan a las 7 de la mañana, ¿qué hora empiezan a censar? 8 en las puertas. Perdón. Sí, pero Ya, se 8. coordina desde temprano, 7 de la mañana. Claro, desde las 7 mientras reciben su material, van con los supervisores a los, ¿qué se llama? Segmentos censal, se sigue llamando, ¿no? Sí, estábamos segmento. Bien, entonces van, conocen y empiezan. Entonces a las 8, a las 12, un break de media hora, siguen, 3:30, 4, yo les aseguro que van a estar más que completas. Entonces hagamos lo siguiente, nos
Nuestra cita la haremos a las 17 horas y esperemos que todos tengan éxito, tanto respondiendo las preguntas como preguntando las preguntas. Entonces, esto es muy importante porque así van a tener más elementos para su trabajo y si es necesario vamos a utilizar un poquito más, alguna sesión más de exposición, ¿no? Porque somos casi 20 personas, entonces de lo que se trata es que expliquen su proyecto, de que lo presenten y demás. Entonces de repente nos podemos tomar un poquito más después, o sea, en el caso del trabajo. Pero les agradezco la comprensión porque ustedes saben, yo estoy medio partido por dos, este y el otro fin de semana más. En todo caso, vamos a terminar de ver con dos cositas más hoy día. Voy a subir, si es que lo tengo por acá. Ya están ustedes con el video, ¿no ve? O sea, hasta ahí hemos visto, ¿no ve? Sí. Bien, entonces hemos terminado de ver ese video. Además, no sé si ustedes han visto, pero ha dado dos direcciones más que parecen sumamente interesantes, las puedan ver. Uno son técnicas de ventas o de ventas calientes, ¿no? Ahorita no me he fijado, pero parecen temas súper interesantes para el tema de en términos generales, de cultura general de marketing. Vean otra vez el video y tomen nota de algunas cositas que él ha deslizado y parecen interesantes. Bien, otro de los capítulos importantes sine qua non en un proyecto es la ingeniería del proyecto y por lo tanto también la localización. ¿Qué se ve en la ingeniería del proyecto? Obviamente tenemos que tener clarísimo el producto. Porque si no, no vamos a saber cuál es el proceso productivo. Entonces, parte de la ingeniería del proyecto que ya, bueno, en mercado ya hemos descrito el producto, ¿no es cierto? El producto, el servicio está descrito en el mercado porque si no tampoco hubiéramos podido averiguar. En esta parte de la ingeniería del proyecto, cuando hablamos del producto, es que estamos hablando de especificaciones técnicas de nuestro producto o de nuestro servicio. Cosa de que tengamos ya una definición más técnica de lo que significa nuestro producto. Posiblemente vamos a tener especificaciones técnicas de materia, de tamaños, en fin, es una descripción del producto un poquito más con especificaciones técnicas. Y obviamente tenemos el diseño del proceso, donde vamos a definir qué tipo de tecnología y equipos se utilizan. Vemos el flujo de producción, el flujo del proceso, el balance de materiales, qué significa, cuánto vamos a necesitar de materia prima, de envases, de energía eléctrica, de agua, en fin, todos los suministros, aceites, lubricantes, etcétera. Y además también en el balance de masa vamos a tener cuánto de desechos o de desperdicios y qué tipo de desechos tenemos. Cosa de que dentro del balance de materiales sabemos que entran 100 kilos de materia prima y salen 80 de producto. 20 kilos de esa materia prima, ¿qué significa? Posiblemente residuos que no se utilizan en nuestro producto. Pero es posible que esos materiales que han salido como desechos, como residuos, puedan servir como materia prima para un proceso adicional, ¿no es cierto? Les había comentado del ingenio azucarero de Guavirá, que les he comentado, ¿no es cierto? Tienen montañas del proceso de elaboración de azúcar. Ahorita se me ha ido el término de la materia prima, o sea, de los residuos, ¿no? Que son montañas. Ese material residual... De la zafra, ¿no? ¿Perdón? De la zafra, lo que queda de la zafra, el hachi que le llaman. Claro, o sea, después viene la zafra, entra al ingenio, sale el azúcar y tienen una cantidad, que son montañas de... Bagazo. Ahorita no me acuerdo. Bagazo, exactamente. Ese bagazo, las montañas de ese bagazo, las utilizan para generar energía eléctrica.
a través de hornos, empiezan a quemar esa materia prima que en realidad para el proceso de azúcar es basura prácticamente, pero para la generación de energía eléctrica es un insumo que les permite quemar y eso que genere y mueva turbinas. Entonces, durante la zafra y después de la zafra, el ingenio azucarero tiene posibilidades de suministrar, o sea, de proveerse de energía eléctrica de ese material que tiene un valor para la generación de energía eléctrica. Es más, cuando termina la zafra y todavía hay bagazo, pueden seguir generando energía eléctrica para pasarlo a la red nacional. O sea, que son generadores de energía eléctrica a través del uso adecuado de un residuo, ¿no? Entonces, el balance de materiales es bien interesante en algunos procesos, ¿no? La ingeniería básica. Aquí son especificaciones técnicas básicamente de los equipos, materiales. Hay que tener un diseño de planta o layout, que se conoce el layout. La distribución de equipos, cómo va, es una línea, 2 líneas de proceso, dónde está la recepción de materias primas, dónde están los depósitos de inventarios, en fin, ¿no? Ya tenemos que tener una idea de los planos y diagramas de lo que va a ser una planta. Y es más, si ya estamos hablando de diseño final, vamos a tener inclusive especificaciones técnicas de construcción. Son galpones, es un proceso en una torre, en fin, eso habrá que ver de acuerdo al proceso, ¿no es cierto? Y obviamente todo eso nos está dando como información no solamente descriptiva y técnica, sino costos, lo que significa comprar la materia, bueno, la maquinaria, la materia prima, vamos a tener costos de mano de obra, de mantenimiento, en fin, eso es muy importante. La ingeniería está ya entrando al terreno y ya nos está dando una idea de lo necesario y de lo que nos va a costar el chiste. La localización de la planta, les había comentado, es determinante en muchos casos, ¿no? ¿Qué se considera? La disponibilidad de materia prima e insumos, ¿no? No se les ocurra hacer un ingenio de azucarero en San Buenaventura cuando desde hace años se sabe que ese terreno no sirve para cosechar caña de azúcar, ¿no? O sea que, ojo piojo, hay que tener cuidado dónde estamos poniendo la planta. Hay suficiente materia prima, hay suficiente terreno como para proveernos de esa materia prima, etcétera, ¿no? Otro tema importante, estamos cerca de los mercados consumidores. Nuestro producto, ¿dónde se va a vender? En Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, no sé dónde. ¿Qué significa ponerla aquí o ponerla, por ejemplo, ese proyecto de trucha en el lago? Es posible que inicialmente tenga un mercado natural de las ciudades del Alto y La Paz, que son más o menos 2 millones a 3 de pobladores, ¿no? Entonces, seguramente de manera natural vamos a decir que mejor que la planta esté o en el Alto o en Copacabana. No sabemos, eso tenemos que ir midiendo, ¿cierto? Porque también hay que tomar en cuenta cómo está el transporte, cómo está la energía eléctrica y sobre todo si hay marcos regulatorios y permisos que nos van a permitir definir esa situación. En algunos municipios son más exigentes o son más exquisitos en las condiciones regulatorias. Entonces hay que saber dónde es más fácil, o digamos no más fácil, pero digamos más conveniente acceder y cumplir todos los requerimientos ambientales que nos ponen, ¿no? El terreno, ¿es más caro comprarse 2 hectáreas en el parque industrial o es más barato ponerlo en Buenavista, por decirlo algo, ¿no? Costos de terreno, la construcción, hay suficiente mano de obra para hacer toda la construcción, etcétera, son factores para la localización. Y obviamente ya vamos a poder comparar alternativas. Una será ponerla en el parque industrial, otra será en el kilómetro 10 de no sé dónde. Entonces vamos a tener que comparar todos los parámetros en distintas opciones de localización. Y ahí vamos a poder tener ventajas y desventajas en cada caso. Vamos a escoger la mejor ubicación posible.
Hay algunos otros aspectos en términos de proyectos que es importante analizar. Los riesgos técnicos, ambientales y sociales. Esta es la evaluación de probables sucesos que impactan favorable o desfavorablemente. Si son riesgos, posiblemente son cambios que se constituyen en amenazas, ¿no? Y por lo tanto tendremos que tener, si nosotros estimamos un riesgo, no sé, un riesgo de inundación, pues vamos a tener que tener pues gaviones, etcétera, ¿no? O sea, en función de los riesgos identificados tenemos que hacer nuestros planes de mitigación. Y la planificación de la ejecución es francamente encontrar las etapas y el cronograma de proyecto. En lo posible tener un cronograma lo más real posible, porque en función de eso necesitamos cuándo invertir, cuánto tiempo nos toma la importación de la maquinaria, cuándo comprar la materia prima, cuándo contratar a los obreros, etcétera, ¿no? Todo esto es importante para la planificación. Entonces, ahora en la plataforma hay dos videos, uno bien cortito y otro más o menos, que les ruego ver, entren a la plataforma y pueden ver el video 2.3, que es este, y a continuación entran nuevamente a la plataforma y ven el video 2.4. Entonces, adelante jóvenes, vean el video 2.3 que está en la plataforma y el 2.4 a continuación. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología? En la ingeniería del proyecto se analizan las principales opciones tecnológicas existentes para producir los bienes o servicios que se requieren, identificando la maquinaria y equipos de producción, así como las edificaciones requeridas, la superficie del terreno, distribución en los terrenos y de maquinaria, el personal técnico y administrativo, la materia prima y otros insumos, así como las instalaciones necesarias para el proyecto. Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de las inversiones que deberán realizarse a la hora de desarrollar el proyecto, así como la determinación de los costos de producción. Los principales elementos que son considerados son selección de la tecnología a ser utilizada, descripción del proceso productivo, selección de la maquinaria y equipos requeridos, selección de proveedores de maquinaria y equipos, especificaciones de terreno y edificaciones requeridas, identificación de la materia prima y del balance de materiales de cada producto, identificación de la mano de obra requerida, cronograma de ejecución y de inversiones. Todo estudio técnico tiene como principal objetivo demostrar la viabilidad técnica del proyecto, que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de optimización. Los objetivos del estudio técnico principalmente son determinar la localización más adecuada con base a factores que condicionen su mejor ubicación, definir el tamaño y capacidad del proyecto, mostrar la distribución y diseño de las instalaciones, especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos, enunciar la estructura legal aplicable al proyecto, comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del proyecto en estudio.
Muy bien. Al hablar de tema de localización de proyecto, en primer lugar debemos tener varios aspectos bien claros. Cuando se habla de localización del proyecto, se deben tener definidos los factores de localización. Los factores de localización se pueden emplear en distintas formas. Nosotros estamos empleando un ejemplo basado en el método repetimos acá, es el método método cualitativo por puntos, se me había ido, método cualitativo por puntos, donde tenemos varios aspectos que podemos calificar. Si ustedes van al libro que estamos usando de ejemplo, que es el libro de Istar Landeta, en la página número 90 y 91 nos da algunos ejemplos de factores de localización. Esos se tendrían que colocar en una especie de libreta o de hoja de cotejo y yo tendría que buscar distintas ubicaciones para validar. ¿Qué validaría? En primer lugar, a los factores se les debe colocar un peso. Aquí hay 4 factores para este ejemplo que estamos tomando y cada factor tiene peso distinto. ¿Cómo sale el peso? ¿Cómo se establece? El peso se establece de acuerdo a importancia. La importancia de cada uno de los elementos que usted va a calificar. Entonces, para hablar de esto, tenemos que hacer el recorrido en distintos lugares e ir validando. Los resultados se van a calificar de 1 a 10. ¿Cuánto va a dar? Incluso en la boleta de calificación, que es una boleta de cotejo, usted podría ir calificando los parámetros. ¿Cuándo es un 3? ¿Cuándo es un 5? ¿Cuándo es un 10? Aquí están de 1 a 10 los resultados de algunas ubicaciones que se evaluaron para el proyecto. En este caso, al aplicar el método de de cualitativo por puntos, vamos a definir primero cómo calcular esta ubicación. ¿Qué es lo que hacemos? Es muy parecido al análisis de los atributos que se hizo en el estudio de mercado. Veamos acá. En primer lugar, me deben proporcionar las calificaciones, que son los resultados de cada uno de los municipios, en este caso, que se evaluaron. Luego, los pesos que se definió con el grupo de expertos o para el proyecto ya se deben establecer. En un caso de examen, debe estar ya el dato del peso y los resultados definitivamente. En la realidad, cada quien debe obtener estos resultados. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Simplemente multiplico calificación por peso. 8 por 0.35 me da 2.8. 7 por 0.30, 2.1. 6 por 0.20, 1.2. 9 por 0.15, 1.35. Entonces, en resumen, calificación por peso por cada factor. Luego sumo y esto me da un resultado parcial porque debo compararlo con las otras opciones. Segunda ubicación, calificación por peso, 8 por 0.35, 2.8. 4 por 0.30, 1.2. 5 por 0.20, 1 y 6 por 0.15, 0.9. Sumo y tengo la siguiente ubicación. Y procedo de la misma forma a calificar cada uno de los demás. Las ponderaciones, entonces, es el resultado de multiplicar calificación por peso. Después sumo los datos y así procedo con cada una de las siguientes ubicaciones. Al tener el dato, ¿qué hago? Sumar. Si ustedes observan aquí, se le da prioridad a elegir la opción que tiene el mayor resultado. Pero, ¿qué sucedería? Vamos a tomar como un ejemplo. Si aquí tuviera 2 con el mismo resultado. Cuando sucede esto, lo que se hace es revisar los factores que yo estoy evaluando y ver el que tiene más peso. En este caso, el de mayor peso son las implicaciones legales. Tengo 2 con idéntico resultado, ¿qué haría? Si este tiene una ponderación de 2.45 y este de 2.80, si fuera el mismo resultado, elijo el que tenga el factor con mayor peso. Si sucediera que coinciden, voy con el siguiente y así sucesivamente para elegir el factor o la ubicación que más convenga
de acuerdo a los factores definidos. Bien, Para las este personas caso, que entonces, ya han estado la ubicación más... terminando pueden poner su camarita. Nosotros estamos empleando un ejemplo, método cualitativo por puntos. Método cualitativo por puntos se me había ido. Método cualitativo por puntos, donde tenemos varios aspectos que podemos calificar. Si uno nos da, Aló, jóvenes. en primer lugar, a los factores. ¿Qué tal, Andrés? ¿Todo bien? Ingeniero, una consulta. En el tema de la parte de localización del proyecto, los factores van a variar dependiendo del proyecto que estemos encaminando, el producto o el servicio que vayamos a dar. Por supuesto. Ese es un ejemplo que tiene ciertos factores a considerar, ¿no? Por ejemplo, la cuestión legal parece que en el ejemplo tiene una gran ponderación, pero habrá que ver cómo hay otros factores. No es una receta, ¿no es cierto? Hay que ver las variables que van a afectar a nuestro producto, pero básicamente esa es una buena sugerencia y hay que ver si ustedes necesitan otros elementos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Restricciones ambientales que de repente es clave atender. Entonces hay que ver qué cosas son importantes para determinar una localización y ver las opciones que ustedes van a comparar, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, ingeniero, en el caso de mi proyecto, que es la prefactibilidad para poder tener una churrasquería, uno de los factores para localizarlo sería ver qué cercanía hay de otros restaurantes de ese tipo que pudieran atraer mi mercado cliente. Bueno, ese es un tema más de mercado, ¿no? Aquí lo que estamos tratando de ver es porque si su churrasquería es la Tutti, pueden haber 4 churrasquerías más alrededor y la Tutti se va a imponer. O sea, digamos que es un factor que tomar en cuenta, etc. Es un riesgo también, ¿no es cierto? Evidentemente hay que tomar en cuenta eso, pero generalmente estamos hablando de... hay que tomar en cuenta todos los factores que considere usted que van a afectar al buen rendimiento. Uno podría ser la presencia de competencia en el lugar que usted está pensando, porque de repente es mejor irse nomás unas cuantas cuadras, un poco más allá o en otro barrio, que no haya una churrasquera, pero que se podría implantar una nueva, digamos, ¿no? Eso también podría ser. Pero también de repente es un barrio que hay de todo, ¿no? Hay barrios que dicen ya, basta de restaurantes, es un barrio residencial, entonces un poquito les ponen ciertas trabas, etcétera. O si no es un barrio que no es un barrio de consumo de churrasco, me estoy inventando, ¿no? Entonces no vale la pena que se vaya hasta el kilómetro 7,5 y ahí esté todo bien, pero muy tranquilo, digamos, ¿no? También la gente de repente no tiene la habitud de desplazarse 7,5 kilómetros para comer churrasco y prefiera irse a 2 cuadras de donde vive o de donde trabaja. Entonces, esas consideraciones son bien típicas de cada proyecto, pero en todo caso es bueno tomar en cuenta todo lo que usted considere que le va a afectar o le va a influir, hay que tomarlo en cuenta. Sí. Gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Complementando a lo que dijo el compañero, creo que también tenés que considerar el tema de los requisitos legales. El ejemplo que tenía el video era de los requisitos legales. Por ejemplo, tu licencia de funcionamiento, si vas a hacer tu churrasquería a cielo abierto, vas a tener sí o sí construir una
tipo campana, de extracción de vapor, o sea, todos esos factores legales que tienen un plus, porque tienen un costo también, creo que son considerables. Por ejemplo, yo ahorita hablando en el tema de donde trabajo, que son inversión pública, donde hacemos inversiones públicas en lo que son las instalaciones de ciertas radiobases o fibra óptica, nos entorpece un poco cuando cae en una comunidad que se encuentra dentro de un área protegida, zonificada, en área de protección estricta. Ahí no podemos hacer inversión pública. No podemos construir ningún tipo de proyecto hacia la sociedad civil. Entonces caemos en esa situación en la que la comunidad exige, porque es un derecho, pero está la parte legal donde te imposibilita. No lo podés hacer, está así, es estricto y no se puede. Entonces, creo que es muy valorable el ponderar el tema de acuerdo al video que vimos, considerarlo siempre un valor mayor la parte legal, ¿no? En algunos casos puede ser determinante, como dice la compañera, ¿no? Por ejemplo, que sí, a ver, usted quiere poner un bar o una discoteca, pero hay un colegio que está en la misma manzana. Entonces, posiblemente usted no va a poder poner un bar o una discoteca o otro tipo de local de diversión nocturna en un área que tenga pues concurrencia de niños, que es otro tipo de población. Entonces, hay ciertos requisitos y es correcta la reglamentación, sobre todo los permisos municipales, son bastante estrictos, ¿no? En La Paz, no sé si ustedes saben, hay una discoteca que se llama Gitanas, creo que es. Ahorita no me acuerdo. Esto es en San Miguel. San Miguel es un barrio residencial donde eran casitas casi sociales y ahora son edificios casi todos. Entonces es un barrio residencial de la zona sur donde un señor decidió poner su discoteca, ¿no? Con permiso del municipio de Mecapaca, creo, o sea, de otro municipio. Se consiguió el permiso y ya son varias veces que el municipio de La Paz le clausura porque evidentemente no responde a una cuestión. Espérenme un segundito, por favor. Aló, Alberto, te llamo en unos minutos, estoy dando clases. Entonces, hay cosas que son realmente determinantes y una de ellas son los permisos y los limitantes o las restricciones. Más que restricciones son las condiciones legales que uno tiene que cumplir. Son requisitos que hay que tomar en cuenta porque por ahí viene el municipio y le clausura su churrasquera, por decirle algo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Para el rato obviamente se supone que hay un trabajo previo donde usted ha reunido todos los requisitos, permisos, rentas, y empieza a comparar esos requisitos en una ubicación A, pero también en otra B, en otra C, cosa de que permita a usted cuantificar y llegar a una conclusión justificada, ¿no? Me parece muy bien. ¿Algún otro comentario? Mire, cada parte de un proyecto tiene su importancia. El mercado es determinante, la ingeniería es determinante, la localización es determinante y los costos son determinantes, etcétera, ¿no? O sea, más que subtítulos, yo creo que cada componente, cada capítulo tiene su importancia correspondiente, ¿no? O sea que yo no le bajaría el nivel a ninguna de las partes de un proyecto porque cada una de ellas va a tener su incidencia en la viabilidad final del proyecto. O sea que creo que cada tema tiene su importancia y su efecto
en la viabilidad. No podríamos descuidar ninguna de ellas, ¿no? Ahora, obviamente, si es un proyecto cuyo proceso de fabricación es bastante básico, fundamental y no es muy caro, etcétera, entonces que, claro, con describirlo bastante bien y decir, bueno, este es un proceso que en realidad es incentivar la mano de obra artesanal en el municipio de San Javier, no sé, ¿no? Entonces, la tecnología es bastante básica, ¿no? Pero no por eso no lo vamos a desarrollar completamente. O sea, no siempre los proyectos tienen tecnología de punta, ¿no? Maquinaria el último grito en París, más o menos, de procesos automatizados y demás, que nos cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro, más o menos. Entonces, todo eso tiene su implicancia, pero hay que cumplir y hay que describir, y tiene que ser una cosa real que nos permita decir, nuestro proyecto, que es de servicio, posiblemente nos va a permitir generar ingresos a 2,000 familias de toda la área de San Javier, por decirle algo, ¿no? Entonces, primero, que no es muy importante la inversión. Segundo, la evaluación social y económica. La evaluación social quiere decir que vamos a generar ingresos a 2,000 familias en los siguientes 2 años, no sé. Entonces, hay ciertos criterios, eso sí, los criterios de evaluación dependerán del tipo de proyecto que estamos tratando. Si es un proyecto meramente privado, donde se tiene que ver el rendimiento y lo que se va a ganar, pues hay que ver que estemos haciendo el negocio en las mejores condiciones. Pero si lo que se necesita es política pública, mejorar las condiciones de vida de nuestra población, de los beneficiarios, entonces serán otros los parámetros. Quizás no genere tanto ingreso, pero genera lo suficiente como que la calidad de vida de algunas familias esté en mejores condiciones con el proyecto que sin el proyecto, ¿no? Esa es la realidad. ¿Alguna otra consulta o inquietud? Bien. En todo caso, como les digo, también va a estar cargada en la plataforma esta presentación, como que van a poder ver lo que se avecina el próximo sábado. En realidad, el miércoles, ¿no es cierto? Nuestra próxima clase es miércoles. El próximo sábado es el que estamos diciendo que va a ser nuestra clase a las 17 horas. De momento, nuestra cita sería a las 19:30. También voy a habilitar más un ratito un espacio para que ustedes puedan cargar esa definición del proyecto, y simplemente sería eso. No quiero decir que si de aquí a 10 días ustedes ven que eso no marcha, pues si ustedes pueden replantearse algo, sí. O sea, no vamos a escribir en piedra, usted dijo en tal fecha tal producto y vivir o morir, digamos, ¿no? Pero mejor si tienen ya desde ahora una idea para su trabajo, que les va a servir para su trabajo académico, de aquí a 2 o 3 semanas. Entonces, con esas recomendaciones, yo me despido hasta el miércoles a las 19:30, es nuestra materia, sí, ¿no? 19:30 es. A la hora correspondiente para el miércoles, y más un ratito les cargo tanto la presentación como el espacio para que ustedes puedan subir el papelito que les pedí con su proyecto. ¿Está bien? ¿Algún comentario, una pregunta más? Ingeniero, yo quería tal vez recalcar algo de lo que había mencionado anteriormente el compañero, que decía que la ubicación de un proyecto sería como que englobarlo en algo económico, ¿no? Y tal vez con mi poca experiencia que tengo sobre hacer proyectos, complementar que no, que la ubicación de los proyectos también abarca aspectos ambientales, que ya fueron mencionados, aspectos económicos que también fueron mencionados, pero también aspectos técnicos. Estos aspectos técnicos podrían ser la topografía, es decir, la pendiente de un terreno, puede servir o no como un factor importante para diferentes tipos de proyectos, y también la parte social, ¿no? También el aspecto de que
digamos, hagamos un proyecto que solo se puede hacer en área rural y que tal vez la expansión territorial de ese municipio en 1 año, 2 años se vuelva área urbana. Entonces ya tu proyecto no sirve aquí a 2 años, ¿no? No solo es la parte económica. Por supuesto. Cada proyecto tiene sus consecuencias, o sea, sus características como para que las tomemos en cuenta, porque, como dice Luis, ¿qué pasa si nuestro proyecto es para área rural y en cosas de 2, 3 años la expansión urbaniza todo ese lugar? Que vamos a tener que trasladar nuestro proyecto, lo cual sería un absurdo. Mejor sería conseguirse nomás un área rural, cosa de que pues cada producto tiene sus implicancias en localización también, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta o sugerencia? Bien, entonces las personas que ya lo tienen el papelito llenado, atención, las otras prepárenlo porque ya les voy a habilitar el espacio en la plataforma para que lo suban. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en clase el día miércoles en la noche. Que tengan buena noche, buen fin de semana. Hasta el miércoles, ¿ah? Okidoki. Chao, chao. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.